Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. El día de hoy, ¿verdad? Estamos contentos porque es un día especial para adorar, alabar a nuestro Dios. Para los que vayan a ver, ¿verdad?, el video por las redes sociales, estamos en el grupo Rayos de Esperanza. Así que se les saludo ahí, hermano. ¿Dónde estamos ubicados, hermanos? ¿La colonia qué? Orquídea 3. Orquídea 3. Bueno, cualquier cosa pueden comunicar conmigo. Y aquí, hermanos, todo el que quiera venir, pues bienvenido. Y va a recibir los rayos, ¿verdad?, de la esperanza, que solo en Cristo Jesús se puede obtener. Así que saludos, ¿verdad?, a todos. Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga. Así que vamos a... Como ustedes ven ahí, hermanos, ¿cuál es el título de esta mañana? Tristemente, hermanos, la historia de una amarga lección. Este tema, hermanos, yo ya les he presentado varios sermones biográficos. Por ejemplo, les presenté, si ustedes recuerdan, el sermón de Rahab, un tema biográfico, ¿verdad?, de Salomón. Ahora, hermanos, corresponde David. Y así espero en los próximos seguirlo también haciendo con los demás personajes bíblicos. Pero esta mañana, hermanos, lo quiero hacer en el contexto de la justificación por la fe. Porque el mensaje, hermanos, de la justificación por la fe es el último mensaje de clemencia que Dios quiere dar a este mundo. Así que la justificación por la fe, hermanos, también es el mensaje de Apocalipsis 18. Ese ángel que desciende de la tierra y que desciende del cielo, y alumbra la tierra con su gloria. Ese es el mensaje también conocido como el mensaje del cuarto ángel. Y en ese contexto, hermanos, yo les quiero presentar también este tema. David, como ya vemos ahí, David, la historia de una amarga lección, hermano. Muchos usan, hermanos, la experiencia de David como de diferentes denominaciones, ¿verdad? Usan la experiencia de David como una licencia para pecar. Y se dicen en sus mentes, sus corazones, si David adulteró y fue perdonado, yo también puedo pecar y Dios me perdonará. Pero la Biblia muestra el caso de David, muestra que el caso de David no es un permiso, sino un aviso solemne. Hoy veremos que David, antes de Betsabé, no había experimentado la verdadera justificación y que su pecado deliberado lo degradó y trajo consecuencias irreversibles. Así que el primer punto, hermanos, que quiero presentar, miren, de la historia de David. La historia de David es bastante conocida, ¿verdad? La conocemos bastante. Pero no quiero resaltar tanto allá cuando David pastoreaba ovejas y luchaba con osos y leones, no. Quiero enfocarlo, hermanos, como les dije, en la justificación por la fe. Punto número 1 a tratar. David, antes de Betsabé, hermanos, lo que vivía era una experiencia de gracia previa o gracia preparatoria, no una verdadera justificación. ¿Qué es eso, hermanos, de gracia previa o gracia preparatoria? Les voy a poner un ejemplo, vaya. Nuestros niños, ellos a veces han tenido ofrendas musicales a nuestro Dios, ¿verdad? Yo creo, hermanos, y es mi convicción, y yo creo que la de ustedes también, que Dios acepta, ¿verdad?, la ofrenda de esos maravillosos niños. Amén, amén. ¿Verdad? Dios la acepta. Pero ellos, hermanos, no comprenden todavía el asunto de la justificación.
Ellos todavía no han experimentado la verdadera conversión. ¿O piensan ustedes que sí, hermano? ¿Verdad que no? Ellos todavía no han nacido o experimentado el verdadero nacimiento. Pero hermanos, Dios acepta sus ofrendas de alabanza, ¿verdad? De hecho, en Mateo 21:16 dice: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste, ¿qué? La alabanza. O sea que Dios acepta la ofrenda de los niños. Aun cuando los niños todavía no han experimentado la verdadera justificación. No han experimentado la verdadera conversión. Dios las acepta. Porque ellos, hermanos, son inocentes. Y pueden cometer errores, pero lo hacen en su estado de inocencia inmadura, de inmadurez. Ese mismo, hermano, o a eso es lo que podemos llamarle gracia previa. Esa era la condición de David antes de su pecado con Betsabé. Él vivía una experiencia de gracia previa. Los niños hoy, hermanos, como son inocentes, pueden tener un corazón conforme al corazón de Jehová. Nuestros niños, ¿verdad?, que los traemos a la iglesia. No voy a decir lo mismo, hermanos, porque yo sé que hay niños que son tremendos, ¿verdad? Hay niños, hermanos, que los conocemos, pero son inocentes, hermanos. Son inocentes y Dios acepta sus ofrendas. Y ellos viven, hermanos, en una experiencia de gracia preparatoria. La gracia preventiva de Dios los cubre, a pesar de que ellos no han experimentado la verdadera conversión. Y ese era el caso de David. Miren, hermanos, cuando David lo visitó, bueno, Dios mandó al profeta Samuel, ¿verdad?, a ungir a David como rey. Samuel no lo conocía. ¿Y qué hizo Isaí? Le presentó todos los hijos, todititos. No, ¿verdad? Solo les presentó, hermanos, los mayores. Y había uno que no les había presentado. Pero es que ninguno de estos es, dijo Samuel. ¿Tienes algún otro hijo? Tengo otro, pero ese es pequeño, ese allá está pastoreando las ovejas. Pues mándalo a traer, que ese es. Y David, hermanos, cuando fue ungido era apenas un niño. A ese niño, Samuel ungió. Y en esa experiencia o esa historia la podemos encontrar, hermanos, en Samuel, primera de Samuel, capítulo 16. Usted ahí puede leer toda la historia del ungimiento de David como rey. Después de eso pasó mucho tiempo hasta que él llegara a ser verdaderamente rey. Y a ese pasaje bíblico hace referencia Hechos 13, hermanos, 22, que dice: quitado o sea, quitado Saúl, les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí. ¿Cuándo lo halló, hermano? ¿En qué momento? Cuando lo fue a ungir, ¿verdad? En ese momento David ya era adulto. No, hermanos, era un pequeño todavía. Quizás muchacho, preadolescente, un niño. Y de ese niño, hermanos, dice la Biblia: he hallado a David, hijo de Isaí, varón como conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David, a pesar, hermano, de que vivía una experiencia de gracia preparatoria, de que no había experimentado la verdadera conversión, era un varón conforme al corazón del Señor. También, hermanos, David tuvo victorias. Dice primera de Samuel 17:37, mira, aunque David todavía no había experimentado la verdadera conversión, dice primera de Samuel 17:37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso
y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Jehová estuvo con David, hermano. Amén, amén. Estuvo con David, hermano, y lo ayudó a vencer a ese gigante filisteo llamado Goliat. A pesar de que David no había experimentado, hermano, la verdadera conversión. Era un varón conforme al corazón de Dios. También, hermano, experimentó victorias, ¿verdad? A pesar de todo eso. Todo esto, hermano, era gracia previa o gracia preventiva, pero no justificación plena. Número 2, hermano, es un error justificar el pecado con el caso de David. Ya vamos a ver por qué, hermano. Es un error justificar el pecado con el caso de David. Hoy, hermano, predicadores de diferentes denominaciones, y eso ustedes lo saben, hermano, dicen: David ya era justificado, pecó en adulterio y Dios lo perdonó, así que no importa la gravedad. Así se dice, hermano, no importa la gravedad. David pecó y Dios lo perdonó. También Dios te puede perdonar también a ti. Pero, hermano, sí importa la gravedad. Sí importa la gravedad. Mire cómo lo dice. Les voy a presentar una cita del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 711 de la paginación electrónica. Esta cita yo la descargo, hermanos, de la página oficial de la iglesia, una que se llama Greeting LG de Guay. Ustedes ahí pueden buscar también. Con el transcurso del tiempo, se fue conociendo el pecado de David con Betsabé, y se despertó la sospecha de que él había planeado la muerte de Urías. Esto redundó en deshonor. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Quién fue el mayor agraviado ahí? ¿Quién fue el que sufrió deshonor ahí? El Señor, hermanos, Dios. Él había favorecido. ¿Quién había favorecido a David? Dios. Él había favorecido y ensalzado a David, y el pecado de este representaba mal el carácter de Dios y echaba oprobio sobre su nombre, sobre el nombre de Dios. Mire qué hacía ese pecado, hermano. Tendía a ¿qué? A rebajar las normas de la piedad en Israel, a aminorar en muchas mentes el aborrecimiento por el pecado, mientras que envalentonaba a los que en la transgresión, a los que no amaban ni temían a Dios. Entonces, hermanos, sí importa la gravedad del pecado, sí importa, hermano, porque le produce deshonor a nuestro Dios. ¿Cuál es el error entonces con ese mensaje de que no importa, hermano, la gravedad del pecado? ¿Cuál es el error? Mire, lo que ya vimos. 1, rebaja la norma de Dios, rebaja la norma de Dios. Número 2, induce a la gente a pensar: peca, luego te arrepientes. ¿Qué más? Número 3, promueve el libertinaje disfrazado de gracia. Eso es lo que produce, hermanos, ese mensaje, porque la gente pierde el temor hacia el pecado. Punto número 3, hermanos, y uno de los puntos más importantes que quiero resaltar el día de hoy, hermanos, en este tema: la realidad que casi nunca se predica de David. Casi nunca predicamos, hermanos, de esto, y me incluyo. Sí, hermano, miren. Primero, sí, Dios lo perdonó. Y como leímos, hermanos, el Salmo 51, que es el salmo de arrepentimiento de David, lo confirma. Pero nunca David volvió a ser el mismo.
Nunca, hermanos, David volvió a ser el mismo. ¿Qué perdió David, hermanos? Perdió autoridad moral. Miren cómo dice también la sierva de Dios en el espíritu de profecía, Patriarcas y Profetas, página 714. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos lo respetaran y obedecieran. ¿Qué perdió David, hermanos, en su propia casa? Autoridad. Y el derecho, dice, a que sus hijos lo respetaran y obedecieran. Cierto sentido de su culpabilidad lo hacía guardar silencio cuando debía condenar el pecado. Y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. ¿Por qué? Porque él sentía culpa en su corazón. Perdió, hermanos, autoridad moral. También, hermanos, David fue motivo de blasfemia entre los enemigos de Jehová. Los enemigos de Jehová eran considerados las diferentes naciones, hermano. Al ver y conocer el caso de David, las diferentes naciones, los enemigos de Dios, llegaron a blasfemar el nombre de Dios por el caso de David. La Biblia lo confirma. Mire, dice 2 de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto, ¿qué asunto? El pecado con Betsabé, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos queridos, fue motivo entonces de blasfemia David entre los enemigos de Jehová. Y miren lo que dice, hermanos, en 2 de Samuel 12:10 al 12. Cuando Natán, hermanos, llegó a decirle a David lo que había hecho, y ustedes ya conocen la manera tan, ¿cómo le digo? Sabia, ¿verdad? Y prudente que Natán le presentó este caso a David, cómo llegó a reprenderlo. Como dice, hermano, por cuanto ahora no se apartará, por lo cual, dice, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Como dice, hermanos, lo que está ahí resaltado, no se apartará jamás de tu casa la espada. No se apartará jamás de tu casa la espada. Recuerden bien eso, hermano. Por cuanto que menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué no se iba a apartar de la casa de David? A consecuencia, a raíz de ¿qué? Del pecado con David. Y David, hermanos, iba a aprender la amarga lección de su vida. Por ese pecado, hermanos, David sufrió terribles consecuencias. Y como dice, no se iba a apartar de su casa la espada. Y sigue diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. De la misma casa de David se iba a levantar el mal. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y termina diciendo el 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y quieren ver, hermanos, cuando la espada no se apartó de la casa de David, ¿qué fue lo que David sufrió a raíz de su pecado con Betsabé? Mira, hermano, primero, David, hermano, a raíz del pecado con Betsabé, primero, hermano, sufrió la muerte de su primer hijo con Betsabé. Solo pasaron como 7 días y su hijo murió, a pesar de que él estuvo ayunando. Dios lo perdonó, ¿verdad? Eso estamos claros. Dios perdonó a David, pero
sufrió las terribles consecuencias. Perdió su primer hijo, hermanos. 2, hermanos, David también, hermanos, sufrió la deshonra de su hija Tamar a manos de su hijo Amnón. ¿Recuerdan esa historia? Ha de ser doloroso, ¿verdad, hermano? Quizás nosotros no lo hemos experimentado, pero que deshonren uno de nuestros hijos ha de ser muy doloroso. Y de los de la misma casa, hermano, su mismo hermano. Así es, hermano. ¿Y qué más pasó a raíz de eso? Mira, es que qué amarga lección, hermanos, para David, a raíz de su pecado. David también sufrió la muerte de su hijo Amnón. ¿A manos de quién? De su otro hijo, Absalón, vengando la deshonra que le hicieron a su hermana Tamar. Amnón era medio hermano de Tamar. Y aquí Absalón, que sí era hermano completo, de padre y madre, vengó la deshonra de su hermana Tamar. Y le quitó la vida a su hermano, a su medio hermano Amnón. Ahí, hermanos, David, ¿cuántos hijos va perdiendo ya? Y de su misma casa, hermano. Como decía la profecía, la espada no se apartará de tu casa a raíz del pecado con Betsabé. ¿Qué más sufrió, hermanos, David? La muerte de su hijo Absalón. También Absalón, hermano, fue muerto. Absalón, hermanos, recuerdan que le usurpó el reino a David. Y sus soldados, para recuperar el reino, en un momento, hermanos, lo persiguieron, lo atraparon, hermanos, y lo atravesaron con la espada, lo metieron en un agujero profundo, lo llenaron de piedras y ahí quedó dentro Absalón, hermano. Y recuerdan cómo lloraba David. ¿Qué decía David, hermano? ¡Ay, hijo mío, Absalón! Hijo mío, Absalón. ¿Recuerdan eso? Sufriendo, hermano, la muerte de su tercer hijo, hermano, a raíz del pecado con Betsabé. Qué amarga lección, hermano. También, hermano, después que David murió, la espada siguió en la casa de David, hermano. ¿Saben quién murió también? Muere ejecutado Adonías por órdenes de Salomón, porque Adonías, hermano, intentó también usurpar el trono de Salomón, y por eso en un tiempo lo metió preso. Pero después, hermanos, cuando le hizo la petición de una de las concubinas, que había sido las concubinas de su padre David, a Adonías pidió para sí esa concubina para que fuera su mujer. Salomón vio eso como algo amenazante, que le quería usurpar su trono, así que mandó a que le quitaran la vida y murió Adonías, hijo de David, ejecutado, hermano. En total, hermanos, perdió ¿cuántos hijos David? 4 hijos. ¿Y qué más? La paz de su casa. ¿A raíz de qué? Del pecado, ¿verdad?, que tuvo con Betsabé. Qué amarga lección, hermano. Qué amarga. Cómo tuvo que aprender David a través de la pérdida de sus hijos, hermano. Eso es de ser terriblemente doloroso. Número 4, hermano. La verdadera justificación de David vino después. Claro que sí, hermano. Su clamor en el Salmo 51 muestra que apenas ahí nace la experiencia de la nueva criatura. Como lo leímos, ¿verdad?, en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí David, hermano, estaba experimentando la verdadera conversión, la verdadera justificación. Fue perdonado,
pero ya degradado en su autoridad. Fue restaurado, pero nunca sin cicatrices, hermano. David aprendió la terrible lección, pero tuvo, hermanos, heridas, hermanos, que dejaron cicatrices muy grandes. La pérdida de sus hijos. Aplicación para nosotros hoy. ¿Cómo podemos aplicar esto? El pecado deliberado, hermano, nunca es liviano, aunque haya perdón. Así como David, el pecado deliberado nunca es liviano, aunque haya perdón. Así que, hermano, pensémoslo dos veces. Pensémoslo dos veces antes de que las tentaciones nos venzan. Pensémoslo dos veces. Cada pecado deja heridas y consecuencias en la vida, la familia y la iglesia. Esto así es, hermano. El caso de David no nos invita a pecar, sino a temblar ante el pecado, hermano. Muchos se inspiran en la historia de David y ven allí, hermanos, como, Dios perdonó a David, también me va a perdonar a mí, no importa, pues. Y tienen una fe liviana, hermano. Entonces el caso de David no nos invita a pecar, sino a temblar ante el pecado. Y como esto, hermano, que le estoy presentando es un tema de justificación por la fe en el contexto del mensaje de Apocalipsis 18, o el mensaje del cuarto ángel, también el mensaje del cuarto ángel llama a vivir en verdadera justificación, no en una gracia sin poder que siempre excusa el pecado. Conclusión, hermanos, David es una advertencia solemne. Sí hay perdón, pero también hay cicatrices que no se borran, hermanos. La verdadera gracia no es licencia para pecar, sino poder para vivir en victoria. El llamado de Dios es a recibir hoy la verdadera justificación, un nuevo comienzo en Cristo, sin usar la experiencia de otro como excusa para rebelarnos deliberadamente. Llamado final, hermano. ¿Quieres tú vivir la verdadera justificación y no engañarte a ti mismo con una gracia sin poder? Yo sí, hermano. Hoy es el día de decirle a Dios, como lo dijo David, hermano, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos le dicen eso al Señor, hermano? Amén. Amén, hermano. Que Dios cree en cada uno de nosotros un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Ese es el mayor deseo. Que Dios les bendiga, hermano. Puesta en pie, hermano, vamos a cantar el himno 360. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras libre de tempestad, allá en las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre bendiga nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, alma refunde, santo vigor, nuevos alientos al
solamente nos resta darle gracias. Gracias y muchas gracias por el inmenso amor que nos tiene, por el inmenso compasión para su pueblo en esta tierra. Pedimos y rogamos, Dios, que nos ayudes para que esta lección que hemos escuchado hoy pueda ser un aliento en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos entender, Padre, que no tenemos el derecho a pecar deliberadamente, sino únicamente y exclusivamente aferrarnos a su gracia divina y a su poder inmerecido que nosotros tenemos. Ayúdenos, Señor, para que la lección de David pueda ser, Señor, una ayuda divina para nosotros, tus hijos aquí en la tierra. Danos tu perdón, danos tu misericordia y ayúdanos a alcanzar un corazón limpio y una mente pura para que sigamos alabándote con toda libertad. Guárdanos en el hueco de tu mano. Míranos como a la niña de tus ojos, escóndenos bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que nos oprimen y de los enemigos que buscan nuestra vida, líbranos, Señor. Quédate con tu pueblo en la ancha paz de la tierra y ayúdanos, Señor, a depender única y exclusivamente de tu divina gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.